A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Para Niñez, Salud y Sociedad es una enorme satisfacción contar nuevamente con la presencia del doctor Rodrigo Bozano Rivadeneira, a quien ya conocimos porque tiene una gran formación como pediatra y es un cardiólogo pediatra que se destaca en el ejercicio de la profesión en la ciudad de Quito. Pero lo que más quiero destacar de él en esta ocasión es su vocación de servicio social. Rodrigo está visitando varios hospitales de Quito y, lo que es más importante, está entregando su servicio gratuito en las provincias y visita Tungurahua, Imbabura, y en donde le solicitan que haga un trabajo comunitario. Quiero por eso, en primer término, felicitarle, Rodrigo, porque es una enorme labor y el beneficio que reciben los niños de ese su trabajo es superlativo. De manera que vamos a continuar en ese trabajo. Usted tiene una gran vocación social, usted tiene una sólida formación profesional y tiene sobre todo una sólida formación personal en donde confluyen muchos aspectos que nos permitirán descubrir a Rodrigo Bozano ahora que vamos a hablar de un tema sumamente importante, la crianza del niño tierno. Y vamos a empezar pidiéndole a Rodrigo que nos cuente algo de su experiencia, porque ha sido pediatra, ha sido padre, y cómo le ha ido en esas dos gestiones y en esas dos tareas. Bueno, muchas gracias, Gabriel, un amigo, un gusto volver a estar en este programa y gracias por lo que me ha dicho sobre mi persona, pero usted sabe, la humildad es lo más importante. Aquí lo hacemos para el servicio del prójimo porque lo amamos. Eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, hablar de la crianza es difícil. Para un médico pediatra que hace cuidado intensivo fue bien difícil. Aprendimos a través del proceso de educación con grandes maestros como su persona, doctor Gabriel y Nicolás Espinosa, donde aprendimos la forma clásica de ver a la familia y el crecimiento de un niño. Fue maravilloso eso porque fueron profesores de alto nivel, cosa que actualmente no creo que se le enseñe como aprendimos nosotros. Pero en la realidad dice que los pediatras deberíamos ser los mejores padres. No siempre ha sido así. No siempre ha sido así porque recuerdo que en las épocas de crianza de mi hijo, mi esposa es la que estaba al frente, porque el doctor Rodrigo Bozano estaba trabajando en los hospitales, a la medianoche salía, y como el hijo estaba bien criado, tenía sus horarios, la disciplina, yo a veces salía en la madrugada y regresaba en la noche y no le había visto al niño nunca más. Hasta que un día me di cuenta que podía perderle a mi hijo. Y dije, tengo que suspender ciertas actividades para darle tiempo a que ese niño llegue a la adultez con soberbia, no soberbia, sino con un honor de llegar a la adultez con principios en todo sentido. No solo principios de sabiduría, que es fundamental, sino principios de amor, amor al prójimo, como hacen sus padres, el hijo también tiene que hacer. Así que la primera cosa
La crianza necesita ser activa, donde debe participar en un hogar clásico, padre, madre, y al hijo llevarle a que enfrente la adultez en un medio de un mundo en caos y globalizado, que llegue a enfrentar eso. Es lo que tenemos que enseñar en la crianza, y eso es lo que tiene que hacerse con los padres, y cada uno que hemos sido padres sabemos lo que es eso. Hay como etapas de meseta que no hay problemas, pero hay etapas de grandes montañas con grandes dificultades que uno solo logra conociendo al hijo. Y eso es lo que vamos a hablar más luego, cómo conocerle al hijo. Rodrigo ha dicho cosas muy interesantes. La primera es que el hecho de haber estudiado la pediatría, el haberse dedicado a aprender en los libros del crecimiento y el desarrollo, no asegura que esa persona será un buen padre o una buena madre de familia. No hemos adquirido la experiencia ni estamos formados para ello, de modo que toca ir aprendiendo en el camino. La otra cosa que ha dicho es una profunda verdad. Hay que inculcarles principios, valores y creencias. Y ha mencionado algo que es sustantivo. Dejó de hacer muchas tareas para tener más tiempo con su hijo. Esto quiere decir que no basta el tiempo de calidad, sino que también es necesario extender el tiempo de atención al hijo y a la familia. Cuénteme, ¿cómo ha sido el asunto de ofrecer a los pacientes, a los padres que consultaban con usted, recomendaciones de orden general para cuidar al niño tierno, para que reciba la mejor atención, para que haya prevención de accidentes y ese tipo de cosas? Ya, primeramente, el proceso de crianza es un proceso activo, interactivo diría, porque debe haber una parte que va guiando y otra parte que se deja guiar. Pero uno cree que son robots los niños y no hay nada de eso. No se le pone una batería y se le programa para que llore a tal hora, se coma a tal hora, duerma a tal hora. No. Hay niños que son muy mansos, que son muy tranquilos, que pueden comer a sus horas, que pueden dormir a sus horas, pero hay otros que no son así, que son lo contrario. Y yo creo que la crianza no empieza cuando ya nace el niño, sino cuando se forma el niño. Se va formando ya bien impregnado. Ya la palabra de Dios dice que yo, Dios, te conocí desde las entrañas y te he llegado a sacar hasta la adultez porque yo ya te conocí y te formé. Entonces ya viene un proceso y las madres se dan cuenta. Hay niños, a veces madres que ya son multíparas, es decir, que han tenido varios hijos. Dice, el primero no se movía casi. El segundo se movía dentro del útero. Entonces todo lo que la madre va haciendo durante el proceso del embarazo tiene que haber y dar influencia en el niño. Eso es fundamental. Ya cuando nace el niño, ya viene con todo. Como siempre usted nos ha dicho, viene inmaduro en ciertas cosas, pero ya viene dotado de todo. Su corazón que late, su cerebro que funciona, su intestino que funciona. Estamos hablando de un niño sano, ¿no? Que no tiene ningún problema, ninguna malformación, no tiene daño neurológico. Estamos hablando de un niño sano, para que nos entiendan, porque claro, el niño que tiene ciertas patologías tiene otra forma de crianza, pero el niño que está sano, entonces uno tiene que interactuar, pero tiene que conocerle, y esa es la falta fundamental. El proverbio de Salomón dice, instruye al niño en su camino, y aunque sea de viejo, él seguirá caminando en él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enseñarle nuestro camino al camino del hijo? Es diferente. Porque el papá quiere hacer lo mismo que el abuelo hacía con él. Es decir, el padre hacía con él. Mi papá me pegaba, mi papá me gritaba, yo no podía alzar la voz. No. Uno tiene que conocerle al hijo para saber
qué procedimiento tiene que hacer para corregirlo. Entonces hay normativas generales como primero conocerle al niño, y eso a veces no tarda días, tarda años de conocerle al hijo. Segundo, tiene que disciplinarle. ¿Y desde cuándo? Desde que nació. Disciplinarle, porque la disciplina solo evidencia el amor que tiene el padre a su hijo. Porque el que disciplina es el que ama. Porque el que no ama, el hijo puede hacer lo que le da la gana. La otra es reconocer que es amado. El hijo debe ser amado para hacerle criar con amor. Y eso estamos hablando de algo perfecto, porque eso no pasa en la realidad. Entonces algunos hijos nacen porque ya tuvieron que nacer, nacen en familias disfuncionales y no tienen la familia tradicional, y algunos naciendo en la familia tradicional y clásica tampoco tienen todos los valores que se pueden dar. Y los estudios han dicho que familias que han tenido hijos, entre comillas, honorables, que han sido profesionales, que han sido jueces, que han sido justos, tienen una generación y varias generaciones de lo mismo. En cambio, del otro lado, generaciones con problemas siempre, sea drogadicción, sea injusticia, sea delincuencia, etcétera, etcétera, tienen la mayoría de sus hijos y descendencia en ese camino. Entonces los padres pueden trabajar en eso, claro, pero conociendo a sus hijos. Eso es lo fundamental. Una verdad que con mucha frecuencia pasa desapercibida, nos ha dicho: al niño hay que conocerlo desde el vientre materno. Tan interesante es esto que en los últimos años los niños son convenientemente estimulados mientras están en el vientre de su madre. El tocar el vientre, el hacerle escuchar música, el percibir algunas señales que ellos emiten mientras viven en el vientre es muy importante. Y hay madres, y también lo ha mencionado Rodrigo, que la primera vez no notan que se mueven mucho, pero la segunda vez ya notan porque ella tiene una mejor percepción de lo que lleva en su vientre. Y esto sin duda va otorgando a la mujer un conocimiento de su hijo, porque sabe que en su vientre no tiene algo ni igual a ella ni igual a su padre. Tiene un nuevo ser que es un ser único al que habrá que reconocerlo y guiarlo desde el mismo día de su nacimiento. Yo quisiera añadir una cosa. Sí, claro. Dentro del útero se nos ha enseñado que era invisible el feto, ¿no es cierto? Cuando ya se comenzó a utilizar la ecografía, entonces ya se puede ver al feto. Y a los padres se degustan cuando le ven y que suene el corazón y todo eso. Entonces unos psicólogos de Edimburgo hace el siglo pasado investigaron si había alguna diferencia entre hombres y mujeres. Entonces comenzaron a investigar movimientos, latidos, etcétera, etcétera, si se succionan el dedo, para ver si había alguna diferencia. ¿Y qué cosa? Y esto es bien anecdótico porque relaté eso en una clase que teníamos y una mujer me gritó y me chilló. ¿Pero por qué? Porque le dije, estos psicólogos, que era una pareja de esposos, que encontraron que las mujeres mueven 4 veces más la mandíbula que los hombres. Y de hecho, cuando nacen, las mujeres hablan más que los hombres. Entonces, esa joven estudiante me llamó la atención de que yo soy antifeminista, que soy macho. Entonces yo le llevé el artículo y le hice empapelar todo el hospital con ese artículo. Entonces, eso era un hallazgo que habían hecho, para que vean que hay diferencias. Ya intraútero ya se puede encontrar. ¿Qué maravillas se habrá encontrado últimamente de diferencias entre un niño y otro niño, y saber más o menos cómo vamos a manejar ese niño en el futuro? En el futuro, claro, las madres, sobre todo las que tienen primer hijo y las que tienen muchos, a veces no saben cómo manejar a los hijos, porque son diferentes, como ya lo dijo usted, son únicos e irrepetibles, cada cual es diferente, hasta en los gemelos se ve diferencia.
Hasta Sí, los sí, gemelos sí. idénticos, sí. Sí. Pero a propósito de lo que acaba de conversar Rodrigo, mi esposa dice, nosotras las mujeres hablamos 30,000 palabras en el día, ustedes no llegan a hablar ni 5,000. Claro, en defensa yo he tenido que decir que las personas del sexo masculino utilizamos un lenguaje con vocablos que son profundamente diferentes, y ya Cervantes utilizó más de 22,000 vocablos en sus relatos de las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. Pero bueno, estas son nimiedades frente a lo que verdaderamente interesa y con lo que vamos a seguir conversando con Rodrigo. ¿Cómo le vamos a estimular al niño tierno? ¿Cómo le estimulamos desde cuando nace? ¿Será bueno que la madre lo tenga en sus brazos, que le dé el seno? ¿Cuánto de esto influye en la vida futura de estas criaturas? Claro, los seres humanos nos gusta ser amados. Y una forma de llevar eso es, por ejemplo, muchos dicen abrazos, ¿no? Y los niños sí necesitan saber que son protegidos. Es fundamental. Por eso es que en las terapias intensivas neonatales, donde los niños a veces están solos, necesitan el contacto. Y eso es lo que se está haciendo, contacto entre madre y neonato prematuro, entre el personal médico y el niño prematuro. Así que el niño necesita tener un contacto con los padres, pero no 24 horas al día. Entonces ahí está el problema. Si le enseñamos al niño y le habituamos, un hábito se crea más o menos en 21 días de hacer lo mismo. Si las 24 horas del día le tenemos en los brazos, ¿cómo va a ir a dormir? Si no, en una cuna, si está solo acostumbrado a los brazos maternos. Entonces, para la crianza tenemos que tener espacios. Y los espacios son fundamentales. Los niños al principio les gusta mucho el tacto, pero también necesitan desarrollar sus otros sistemas. En el crecimiento y desarrollo, el niño no nace caminando, como el elefante. El elefante cuando nace tiene que caminar, porque si no camina se muere. Pero el niño no nace caminando, entonces necesita un entorno que le ayude a llegar a caminar, le ayude a hablar, le ayude a leer, le ayude a caminar en relaciones sociales, le ayude a diversificar sus pensamientos, le ayude a ordenar su vida. Y eso es un proceso. ¿Y cuándo empieza? Cuando nace el niño. Nosotros recordamos de que las personas que le bañan al niño por primera vez tienen que ser muy cautelosas. Por ejemplo, al niño bañado en agua más caliente que lo normal y que le provocó un problema, ese niño la próxima vez que le bañen llorará, y después de un mes seguirá llorando, y tal vez en 20 años seguirá molesto por el tipo que le provocó un baño inadecuado. Igual si le amarró, entre comillas amarró, o si le vistió inadecuadamente, o le hizo actividades inadecuadas, eso nunca se olvida, se impregna en el cerebro y queda eso en reflejo. Así que desde el principio comenzamos a ordenar al niño, en todo sentido, no solo en lo físico, sino en lo psicológico, en lo emocional y en lo espiritual también. En todos los sentidos tenemos que empezar desde el primer día que lo recibimos. A veces los abuelos dicen, ya viene el niño, y todos están emocionados. Y el niño nace y no es que es tranquilo, solo llora para comer o llora porque está mojado. Puede llorar 24 horas algunos niños y les mata. Entonces uno tiene que comprender todas esas cosas, porque el niño, como ya bien hemos dicho, es diferente, es completamente diferente entre uno y otro. Así que estamos listos para manejar eso, y eso requiere valentía. La pareja que cría un niño es valiente. Primero porque se casó, si es que lo hizo. Segundo, porque tuvo la entereza de tener hijos y saber que criar no es fácil. Criar no es fácil. Y usted ve la tendencia cultural ahora. Si usted comienza a analizar, los jóvenes no quieren casarse, quieren tener tiempo solos, y si tienen a alguien, después ya ven que no se pueden casar, comienzan a tener un perro, 2 gatos, un perico.
etcétera, 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 porque saben que criar un niño es cosa de valientes. Me has recordado con esto de los estímulos iniciales, algo que logramos hacer en el hospital en el que yo trabajaba, cuando seguíamos una costumbre antigua de envolver a los niños y hacerles el maito, con lo cual les dejábamos perfectamente inmovilizados. Hasta que un día yo entré a la sala y proclamé: déjame sueltas las manos y el corazón déjame libre. Y desde aquel entonces los niños tenían mucha libertad de movimiento y pudimos ir descubriendo cómo desde temprano no se parece uno al otro y que cada cual tiene su temperamento y su manera de reaccionar. Pero, ¿cómo vamos a prevenir los accidentes, Rodrigo? En esa edad, en los primeros meses o en el primer año, cuando empiezan a caminar y se tornan un peligro los niños que requieren un cuidado permanente. Claro, la primera cosa es, habrán oído ustedes la muerte súbita del lactante. Ese es un accidente que se ha disminuido casi a la nulidad. Creo que el 1% todavía se está muriendo dentro de la cuna, pero ¿cómo se evitó este problema? Se reconoció que los niños que duermen boca arriba, no de lado, ni boca abajo, sobreviven más, tienen casi nada de muerte súbita en la cuna. También no tienen que ponerse 10 cobijas, 3 camisetas, 4 sacos, porque esos niños se mueren por sofocación. Entonces son procedimientos iniciales. Al niño, así vomite, si está sano, él va a mover la cabeza y va a vomitar hacia un lado, ¿sí? El niño mayor de 3 meses se da las vueltas y se puede caer. Si usted le ha puesto en una cuna, se puede caer de la cuna. El niño que ya empieza a gatear va a buscar cosas que están en el suelo y se puede atragantar con cosas que han pasado, como ponen a veces veneno para ratas, que en bolitas, y a veces se cogían eso y se atragantaban. El niño mayor de 1 año, yo le llamo el primer adolescente, y hablaremos luego de eso, pero ese niño busca todo, y los mayores accidentes en la casa pasan en los baños y en las cocinas, y afuera de la casa, si hay piscinas también, o solo las tinas con agua donde se pueden ahogar. Entonces, en forma general, hay varios tipos de peligros, pero uno tiene que ir enseñando a los padres esos peligros para prevenir, no es que les va a pasar. Yo sabía que esta conversación con Rodrigo iba a ser tremendamente interesante y apenas hemos enunciado algunas cosas interesantes sobre la crianza de los niños que tendremos oportunidad de tratar en un próximo programa. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.